Los cánticos brotaban de las numerosas bocas de Maito en una armonía inquietante y estratificada. No era el encantamiento frenético y desesperado de un luchador acorralado. Era deliberado, metódico, cada nota resonaba en el aire como un tambor antes de una tormenta. El Lightning Special Grade, todavía ardiendo por el Black Flash, se movía y escupía arcos de electricidad, mientras la estática se arrastraba por la hierba en ondas furiosas. Yuki pudo sentir el cambio antes de verlo, el aire se espesó, la temperatura se deformó y la energía maldita comenzó a anudarse alrededor de Maito como un tejido intrincado. Sus ojos se entrecerraron. «Lo está haciendo de nuevo», murmuró en voz baja. Ella sabía que ella misma estaba a punto de presenciar su expansión de dominio. El suelo a su alrededor parecía ondularse hacia afuera, ondas invisibles que emanaban de la posición de Maito. No había ninguna barrera crepitante, ningún espacio cerrado y deformado que se plegara sobre sí mismo. Al menos no en ningún sentido visible. El horizonte no se dobló ni se selló. En cambio, el aire aclarado. Fue desconcertante. Expansión de dominio. La voz de Maito no se transmitía, sino que se mezclaba con una autoridad que hacía que las palabras se asentaran en los huesos de Yuki. Génesis maldito, el mundo no lo hizo cambio. Simplemente, cambió. Todo lo que se encontraba a 100 metros en todas direcciones, el doble del alcance de su dominio original, era suyo ahora. Un Yuki frunció el ceño al darse cuenta exactamente de lo que había hecho. Sin pared, sin separación visual evidente. Había superpuesto un voto vinculante a la propia expansión, eliminando la barrera defensiva a cambio de una escala cruda y opresiva y una integración perfecta con el mundo real. Casi sin barreras. Ese pensamiento pasó incómodamente por su mente. Incluso para un grado especial, ese tipo de control era casi divino. Había abandonado cualquier aspecto defensivo de una expansión de dominio habitual. La barrera que la rodeaba era tan delgada que podía ignorarse por completo. Primero estoy cerca, tan cerca de un dominio sin barreras, pero todavía no. Hoy no, parece. Maito suspiró internamente. No dejó que sus pensamientos lo privaran de la emoción que sentía en ese momento. El espíritu del relámpago silbó, su energía maldita se encendió, como si sintiera que esa afirmación invisible estaba siendo impresa en la realidad. Crepitó hacia atrás, intentando huir y escapar del dominio. Pero la expresión de Maito no cambió, solo sus ojos brillaron, enfocados y sin parpadear. Cuidado, esta cosa es molestamente rápida. No dejes que se escape. Ella gritó, su voz era una advertencia mesurada. Maito solo sonrió. No hay necesidad de preocuparse. Ya lo he tenido en cuenta. Y luego lo sintió. No solo el alcance opresivo del dominio, sino también pull. No fue físico. Era algo de naturaleza más espiritual, como la sensación de estar demasiado cerca del borde de una gota enorme. La propia Yuki se sintió atraída por el centro del dominio, aunque pudo enfriar su mente bastante rápido gracias a su fuerza de voluntad y al dominio simple que empleaba a su alrededor y al anciano. Pero no todos tenían su fuerza de voluntad. Del pecho de la maldición, algo desplazado. Ni músculo, ni carne, es alma. La técnica de Maito lo atrapó como un anzuelo de pescador, tirando sin prisa. Los ojos de Yuki se abrieron. Puede manipular las almas hasta este punto. Dentro del dominio, las reglas de Maito eran absolutas. El canto que había comenzado como un florecimiento ritualista era, en verdad, un segundo voto vinculante. Un voto que aseguraba que, si bien podía atraer el alma de otro ser hacia la suya, siempre que estuvieran dentro de su dominio. Con la salvedad de que sus personalidades podrían sobreescribir la suya si su fuerza de voluntad no fuera lo suficientemente fuerte. Fue un intercambio. Uno peligroso, casi arrogante. Pero lo había equilibrado. Haciendo otro voto vinculante más. Maito dio un paso adelante, acortando la distancia paso a paso. El Lightning Special Grade arremetió, arcos de electricidad abrasadora se rompieron en todo el campo, dividiendo el aire con su calor. Pero ahora, dentro del dominio refinado, sus luchas no significaban nada. Él no lo necesitaba. Los golpes lo golpearon, o mejor dicho, ellos enteré de él. Su forma se ondulaba como un líquido, la estructura de su alma se doblaba y se tejía alrededor de cada impacto. Las quemaduras estallaron y se desvanecieron instantáneamente, y los músculos volvieron a unirse antes incluso de romperse por completo. «Me estás alimentando», dijo Maito claramente, con voz casi conversacional mientras el espíritu golpeaba una y otra vez. «Me gusta eso». Luego su mano atravesó directamente el pecho de la maldición. Sin resistencia, el alma ya no era una fortaleza. Aquí, era una puerta abierta.
Yuki podría ver está sucediendo ahora, en la sutil deformación de energía maldita entre ellos. Hilos de poder relámpago se desenrollaron del núcleo del espíritu y se enrollaron hacia Maito, enhebrándose en él, desapareciendo bajo su piel como agua de lluvia en la arena. Su cuerpo se arqueó ligeramente y los ojos se cerraron durante medio segundo. Cuando volvieron a abrirse, tenues arcos de electricidad pálida patinaron sobre las yemas de sus dedos. Yuki dejó escapar una exhalación lenta. Lo está absorbiendo, cierto, corrigió Maito, su voz adquirió una cadencia casi de maestro. Parece que es una aplicación de mis poderes. La maldición gritó, un sonido que hizo vibrar los dientes de la mandíbula de Yuki. Intentó liberarse, agitando las extremidades con un poder desesperado, pero el agarre de Maito ya no era físico. Era profundo en el alma, inquebrantable dentro de las reglas del dominio. Puedes golpear todo lo que quieras, murmuró Maito, inclinando ligeramente la cabeza, pero este cuerpo, esta técnica, ambos son míos hasta que tu maldita energía se agote. No te preocupes, no los conservaré. No soy codicioso. Doar, curios. Los ojos de Yuki se abrieron, sintió que su espalda se llenaba de sudor cuando finalmente se dio cuenta, Maito lo era aprendiendo en tiempo real. Cada movimiento, cada intercambio, cada fracción de energía maldita fue archivada en esa extraña e inhumana comprensión suya. La resistencia del Lightning Special Grade flaqueó y sus arcos se convirtieron en tartamudeos en lugar de descargas constantes. Maito se inclinó, hundiendo su mano más profundamente, hasta que la mitad de su antebrazo pareció incrustado en el torso parpadeante de la maldición. Esta técnica maldita, Maito dijo en voz baja, casi como un cumplido. Entonces su expresión se agudizó. Lo tomaré. La forma del espíritu comenzó a colapsar hacia adentro, su energía maldita se desmoronaba como un hilo sacado de un carrete. Los arcos chisporrotearon y murieron en el aire, arrastrados hacia Maito hasta que no quedó nada más que silencio y el leve olor a ozono. Cuando la última voluta de energía desapareció en él, Maito retiró su mano. El dominio se disolvió en el mismo momento, sin que se rompiera ninguna barrera ni se produjera una implosión dramática. Simplemente dejó de existir, como un sueño que se desvanece al despertar. El campo era solo un campo otra vez. Maito flexionó los dedos lentamente, observando cómo las chispas de color blanco azulado pálido se enrollaban perezosamente a su alrededor. Los arcos trazaron las líneas de sus nudillos, bailando brevemente antes de desvanecerse en su piel. El Shikigami de Yuki todavía flotaba protectoramente sobre el anciano, quien ahora se movía ligeramente, murmurando algo incoherente. Ella no apartó los ojos de Maito. «Te has vuelto más fuerte, así», dijo finalmente. No era una pregunta, era más bien como afirmar un hecho. Uno que los ancianos del mundo Jujutsu seguramente temerían. La sonrisa de Maito era tranquila, casi satisfecha, pero había un destello en ella, una chispa que coincidía con los arcos que aún ocultaban las yemas de sus dedos. No más fuerte, corrigió, mirando su mano. Solo más iluminado dejó que la electricidad se disparara una vez más entre sus dedos, un único y limpio crujido, antes de bajar el brazo. Ahora bien, ¿cómo calificarías mi desempeño, señorita grado especial? La sala del consejo olía ligeramente a madera vieja e incienso. Un semicírculo de ancianos estaba sentado en un estrado elevado, con sus expresiones talladas en la misma piedra desgastada que los muros detrás de ellos. Las pancartas con las crestas de los clanes colgaban inmóviles en el aire viciado, y en el centro del suelo se encontraba Yuki Tsukumo. Inclinó la cabeza lo suficiente para reconocer su autoridad sin rendirse a ella. Uno de los hombres de mayor edad presente se ajustó la túnica y dijo: «Tsukumo de grado especial». Su informe. La voz de Yuki era firme, desprovista de cualquier floritura. La misión de eliminar el espíritu maldito de grado especial con afinidad por los rayos tuvo éxito. Me asignaron la supervisión de Maito, actuando con el permiso de Gojo Satoru, para evaluar sus capacidades. Durante el enfrentamiento fue tomado como rehén a un civil, un anciano. Maito se enfrentó directamente, protegió al hombre y lo curó instantáneamente al contacto. Un murmullo se extendió entre los ancianos. Uno de los representantes del clan Zenin se inclinó hacia adelante, escéptico. ¿Curado? ¿Estás seguro? Sí, respondió Yuki sin dudarlo. Restauración inmediata y completa. No hay lesiones residuales. Se hizo a través del contacto directo, sin el uso de la técnica de maldición inversa. Hasta donde pude detectar, un anciano del clan Ino entrecerró los ojos. Eso, ciertamente no está en su naturaleza. Yuki dejó pasar el comentario. Después de eso, Maito inició una expansión de dominio.
Tenía un radio aproximado de 100 metros, el doble de su capacidad registrada anteriormente. La estructura era poco convencional. Barrera casi transparente, no diseñada para contener nada dentro o fuera, casi perfecta con el entorno circundante. En el interior, su control sobre la manipulación del alma era absoluto. Pudo atraer y extraer la técnica maldita del grado especial. Al derrotarlo, la cámara cayó en silencio. Finalmente, un anciano Kamo lo rompió. Un espíritu maldito con crecimiento adaptativo, dominio de la manipulación del alma y capacidad de absorber técnicas, sus labios se adelgazaron formando una línea sombría. Gojo ya es un problema. Ahora él fomenta esto. La mirada de Yuki no vaciló. Maito está evolucionando a un ritmo que nunca había visto antes. Su dominio era refinado, deliberado e inhumanamente preciso. Está empezando a parecer antinatural. Y si continúa en esta trayectoria, se convertirá en algo que ni siquiera la clasificación estándar de grado especial encajará. La tensión en el aire se espesó. Algunos ancianos se movían incómodos, otros enmascaraban su inquietud tras expresiones neutrales. Esto es peligroso, murmuró un anciano de la escuela Gakuganji. No podemos permitir que otra figura esté fuera de nuestro control con ese nivel de poder. Otro respondió. Si permanece bajo la supervisión de Gojo, tal vez podamos hacerlo. Gojo Satoru no responde ante nadie, espetó el anciano Kamo. Y este Maito tampoco lo hará si no tenemos cuidado. A continuación habló el representante de Zenin, con voz mesurada pero llena de desprecio. Dos molestias incontrolables, una humana, una maldición, ambas bajo la misma bandera. Esto alterará el equilibrio que ha mantenido a nuestros clanes en el poder durante generaciones. Uno de los ancianos más tranquilos finalmente dijo. Entonces dejamos clara nuestra postura. Maito permanece bajo la supervisión de Gojo, pero con la supervisión regular del grado especial Tsukumo. Si sus acciones se desvían de los límites aceptables, ella debe actuar inmediatamente para exorcizarlo. Siguieron varios niños, aunque no todos estuvieron de acuerdo. La votación fue rápida, pero la corriente subyacente de miedo era innegable. No solo le tenían miedo a Maito. Tenían miedo de lo que representaba, prueba de que la visión de futuro de Gojo ya estaba tomando forma. Yuki mantuvo su postura relajada, con las manos sueltas a los costados. Ella no dio señales de los pensamientos que contuvo, la imagen de la sonrisa tranquila de Maito después de absorber la maldición del rayo, el extraño brillo en sus ojos que no pertenecía exactamente a un monstruo. Cuando se levantó la sesión, ella salió al fresco pasillo sin mirar atrás. Ella se sintió contenta. Ella tenía la excusa perfecta para mantenerse en contacto con Maito y explorar su técnica más a fondo. Yeah. Eso fue todo. 4. La luz de la tarde sobre la escuela secundaria Jujutsu de Tokio era casi cegadora después de las sombras de la sala del consejo. Maito siguió a Gojo a través de las puertas abiertas, con los ojos moviéndose desde los patios de entrenamiento hacia las desgastadas paredes del dormitorio. Y aquí, dijo Gojo, con su voz tan suave y cantarina, tenemos el campo de entrenamiento. Bonito, abierto, perfecto para resolver todas tus frustraciones sin romper la buena porcelana. La mirada de Maito permaneció en los estudiantes de segundo año que entrenaban a lo lejos. Se congelaron a mitad de la práctica cuando lo vieron, sus posturas flaquearon mientras los susurros comenzaban a resonar. Gojo se dio cuenta pero no redujo el ritmo. Ignora las miradas. Se acostumbrarán a ti, ¿o no? De cualquier manera, tendrás mucho espacio para ti. No me importa que haya público, dijo Maito a la ligera, escaneando el terreno. Es divertido ver cómo reacciona la gente. Bien, respondió Gojo con una amplia sonrisa, claramente divertido por toda la situación. Sin embargo, todavía sentía la necesidad de añadir algo más. Solo recuerda, las peleas están prohibidas para ti a menos que sean voluntarias. Lo digo en serio. Por supuesto. No es que alguna vez lucharía seriamente contra los incipientes hechiceros. A Maito esa regla no le molestó en lo más mínimo. Pasaron por la cocina, la biblioteca y la antigua escalera de piedra que conducía a las oficinas de la facultad. Gojo narró cada punto de referencia como un guía turístico en un parque de diversiones, incluyendo alguna advertencia ocasional disfrazada de broma. Este es el edificio principal de dormitorios. El agua caliente es limitada, por lo que es posible que desees ducharte por la noche. Además, no comas los bocadillos de panda a menos que estés listo para una pelea que no puedes ganar. Un Maito sonrió, un poco divertido ante la perspectiva de que Panda atacara una maldición de grado especial por robarle sus bocadillos. Finalmente, Gojo se detuvo frente a un pequeño edificio independiente en el borde del terreno. Sacó una llave de su bolsillo y la arrojó sin mirar.
Maito lo captó sin problemas. Tus aposentos. Nueru, nu. Mucha privacidad y paz. Estarás bien aquí. Maito miró a la puerta y luego volvió a ver a Gojo, su sonrisa lenta e ilegible. La paz es agradable, pero me interesa más la oportunidad de entrenar contigo. Gojo se ajustó ligeramente la venda de los ojos, sonriendo. Oh, lo entenderás, eso es seguro. También había leído los informes de Yuki. En ese momento tenía curiosidad por chocar dominios con Maito. 6 antes de que Maito pudiera responder, el sonido de las voces atravesó el patio detrás de ellos, tonos rápidos y familiares. Se giraron cuando Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kujisaki aparecieron a la vista. Oh, será mejor que me despida. Apuesto a que tienes mucho de qué hablar con mis estudiantes. Adiós. Gojo desapareció así, desapareciendo en el aire, pero Maito estaba seguro de que todavía estaba mirando de una forma u otra. Por desgracia, iba a pasar un tiempo antes de que Gojo lo dejara fuera de su mirada. La expresión de Yuji cambió en el momento en que reconoció a Maito. No había hostilidad en ello, sino una cautela atenuada por algo casi parecido al alivio. Entonces, ¿realmente estás aquí? Pensé que solo te volvería a ver en otra pelea. La sonrisa de Maito se amplió y la leve diversión se curvó en su tono. Y, sin embargo, aquí estoy, en términos amistosos. El destino es extraño, ¿no? Yuji asintió levemente. Nos ayudaste contra esa maldición del bosque. No lo he olvidado. Kujisaki dio un paso adelante, con los brazos cruzados pero los ojos brillantes de curiosidad. También me ayudaste contra ese herido. No pensé que le diría esto a una maldición, pero, gracias. 3 Maito inclinó la cabeza y su voz fue apenas un poco más clara. De nada, aunque no recuerdo haberlo hecho por gratitud. Ya no sentía la necesidad de hacer apariciones. Él simplemente estaba siendo él mismo. Megumi, sin embargo, no se relajó. Su mirada permaneció fija en Maito, su energía maldita ya se desplazaba sutilmente bajo la superficie. Puede que Gojo-sensei confíe en ti, pero aún así te vigilaré. Maito simplemente sonrió al escuchar eso, un poco divertido. No te preocupes por eso. Además, el propio Gojo me está vigilando. Megumi no parecía convencida. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y Maito pudo sentir algo extraño girando dentro de su alma, siniestro y rítmico. Si eres peligroso no lo dudaré, aunque me cueste la vida. El aire se hizo más pesado y la amenaza implícita se instaló entre ellos. Maito solo se rió entre dientes. ¿Llegarías tan lejos? Interesante. No fue sorprendente. Más bien, le sorprendió que Megumi no hubiera amenazado con convocar a Mahoraga durante su primer encuentro. El joven hechicero lo hizo tanto que era casi como un reflejo muscular. Ciertamente obstaculizó su crecimiento. Yuji miró a Megumi y la tensión parpadeó en su tono. Hola, Aya. Relájate, hasta este momento no ha sido más que amigable. Kujisaki sonrió y se cepilló un mechón de cabello de la cara. No eres divertido, Fushiguro. Veamos qué hace primero antes de amenazarte con hacerte estallar o algo así. Está bien tener cuidado, no me importa. Maito negó con la cabeza, todavía sonriendo como si no lo hubieran amenazado. Aún así, no pudo evitar dejar a Megumi con un último comentario. No seas tan impulsivo. Valora un poco tu vida. Aún así, cuando Maito se volvió hacia sus aposentos, pudo sentir los ojos de Megumi en su espalda, vigilante, listo, tal vez un poco confundido. Ah, esto va a ser divertido. Maito sonrió internamente cuando finalmente entró en sus habitaciones. El campo de entrenamiento en Tokyo Jujutsu High estaba tranquilo a primera hora de la tarde, salvo por el susurro del viento entre los árboles circundantes y el crujido ocasional de los puestos de observación de madera. Era una calma engañosa, del tipo que transmitía un leve olor a desafío en el aire. Maito se paró cerca del centro, moviendo los hombros e inclinando la cabeza en un estiramiento fácil. Su mirada se desvió sobre los muñecos que entrenaban, la tierra rayada, el leve olor a sudor y la energía quemada en el aire. Se rió entre dientes. No me tomó ni un día entero antes de que me abordaran para un entrenamiento frente a él. Maki Zenin apretó el vendaje de sus manos. Sus ojos eran firmes, y legibles detrás de sus gafas, pero su postura conllevaba el tipo de tensión silenciosa que él asociaba con las personas que se empujaban constantemente contra una pared invisible. En el campo, Panda e Inumaki también estaban observando, casi como si estuvieran preparados para saltar si Maito hacía algo extraño. Pero su interferencia no sería necesaria hoy. No todos los días recibimos una maldición de grado especial rondando los terrenos de la escuela, dijo sin rodeos.
Si tengo la oportunidad de medirme, no la voy a desperdiciar. Los labios de Mahito se curvaron. Mídete a ti mismo, o prueba algo. La mandíbula de Maki se movió ligeramente, pero no se inmutó. Ambos. Mis razones no te preocupan. Pero eres fuerte, no tan abrumador como Gojo, pero más fuerte que todos los demás a tu alrededor. La convicción en su voz llamó su atención. Había conocido a muchos hechiceros y espíritus malditos, pero pocos tenían ambición con ese tipo de enfoque. Y él ya sabía que lo que salía de su boca no eran solo palabras vacías. Él sabía lo que ella terminaría haciendo en el futuro. Ya veo, dijo, suavizando el tono con diversión. Creo que me gusta esa respuesta. Adoptaron sus posturas y el aire entre ellos aún crecía. Maki se movió primero, su cuerpo era un borrón de precisión física, sin energía maldita que reforzara sus golpes, solo poder crudo y condicionado. Ella empuñaba una lanza real, un arma maldita de la armería. Esta fue también una de las razones por las que quería entrenar con Mahito. Luchar con un arma real, no solo con un palo. Su primer ataque fue un simple empujón, con su punta de lanza afilada dirigiéndose directamente hacia la sección media de Mahito. Pero un ataque tan simple no afectaría tan fácilmente a alguien como Mahito. Sin dudarlo, se inclinó hacia atrás, con uno de sus pies disparando hacia arriba para patear la empuñadura de la lanza con un movimiento fluido. A Maki esto tampoco le molestó. Su lanza giró y se deslizó inmediatamente, tratando de dejar la más mínima marca en el tobillo de Mahito. Pero la cambiaformas especial Glade Purse ya sabía que era una luchadora capaz. En un instante, retiró la pierna, provocando que solo apareciera un ligero rasguño en ella. Primer golpe muy bien. No se esforzó al máximo ni utilizó toda su velocidad ni su maldita técnica. En lugar de eso, decidió entrenar sus artes marciales por una vez. Antes de que Maki pudiera siquiera comentar, su palma empujó directamente hacia su abdomen, un golpe que ella rápidamente movió para bloquear, su lanza girando mientras la empuñadura entraba en contacto con la palma de Mahito. La gran fuerza detrás de él la hizo derrapar en el suelo, impulso que utilizó para rodar y empujar su lanza hacia la cabeza de su oponente, yendo directo a matar. Mahito saltó, levantando la pierna para patear con un hacha mientras empujaba la cabeza de la lanza hacia el suelo con una sonrisa en su rostro. Maki rápidamente intentó retirar su arma, pero incluso con su fuerza mejorada por la restricción celestial, luchó mucho. Casi cae hacia atrás cuando la pierna de Mahito se levantó, realizando una patada alta directamente hacia su cabeza. El golpe cayó justo en su mejilla, haciéndola caer en el terreno de su arena improvisada, levantando una pequeña nube de polvo. A un lado, Panda se tensó incómodamente. Mientras Inumaki estrechaba los ojos, su expresión era bastante seria mientras murmuraba: «Pastel de pescado». Maki inmediatamente se puso de pie, formándose un hematoma rojo y azul en su mejilla, mientras una sonrisa trastornada también aparecía en sus labios. Al principio estaba preocupada, pero ahora al menos ya no tenía por qué preocuparse. Mahito no era de los que se lo tomaban con calma porque era mujer. Más bien, su patada parecía lo suficientemente pesada como para matar a cualquier humano normal, e incluso a algunos hechiceros más débiles. Su lanza ya no estaba con ella, pero no fue disuadida. En cambio, usó su velocidad para correr inmediatamente hacia la maldición de grado especial, quien levantó su lanza y comenzó a empuñarla con una postura similar a la suya. Ella se deslizó bajo su guardia, azotando la pierna en un arco bajo. Lo desvió usando la empuñadura de la lanza, antes de girarlo y apuntar el extremo romo hacia la derecha, hacia su cabeza. El burro rodó justo a tiempo para evitar ese golpe aplastante, que inmediatamente rompió el hormigón y la tierra en el punto de contacto. Maki sudó un poco, aunque lo esquivó con éxito. Si Mahito hubiera usado el extremo más largo y afilado de la lanza, entonces la habrían atravesado y empalado en el suelo como una cerca de poste. Mahito hizo girar la lanza, movimientos similares a los del propio Maki, mientras creaba una ráfaga de viento lo suficientemente poderosa como para quitar el polvo. «Dependes de la velocidad para cerrar la brecha», comentó Mahito conversacionalmente mientras retrocedía un paso. «Bueno, pero predecible. Fácil de contrarrestar para alguien que puede igualar tu velocidad. Y la previsibilidad te mata». Los ojos de Maki se entrecerraron. Esa sonrisa decidida nunca salió de sus labios. En ese momento, había olvidado por completo a qué se enfrentaba. «Entonces ayúdame a ser más impredecible». Su emoción lo hizo reír. Fue breve pero genuina. Él arrojó su lanza hacia atrás con una sonrisa en su rostro. «Está bien». Y él accedió.
Durante las siguientes horas, el campo resonó con el ruido sordo de las pisadas, el sólido crujido de los golpes al encontrarse con las paradas y algún que otro golpe sordo cuando Mahito redirigió sus ataques al suelo. Él nunca desató la transfiguración ociosa, ni siquiera la usó para reforzar su cuerpo. Solo usó la energía maldita. Sin embargo, para ambos era obvio quién dictaba el ritmo. Aún así, Maki se adaptó. Ella leyó sus fintas más rápido y presionó más fuerte en los pocos momentos en que él le dio una oportunidad. Su terquedad era palpable y él quedó impresionado por su negativa a permitir que la frustración nublara su control. Finalmente, después de un intercambio particularmente agudo que terminó con su codo a un pelo de sus costillas antes de que él la atrapara en el brazo, Mahito dio un paso atrás y abandonó su postura por completo. Basta. Maki se enderezó, respiraba con dificultad pero aún tenía los ojos agudos. Su cuerpo estaba lleno de moretones, heridas dolorosas, pero no graves. Mahito no se lo había tomado con calma. Estaba tan agotada que, cuando se dio cuenta de que la pelea había terminado, se tumbó en el campo de entrenamiento destrozado y maltratado. Sonaba andrajosa mientras respiraba profundamente y con hambre, una tras otra. En algún momento, Panda e Inumaki se marcharon y se dieron cuenta de que Mahito no iba a hacerle daño grave. Así que ahora eran solo ellos dos. «Tienes talento», dijo Mahito, tono franco. «Y fuerza de voluntad. Podría hacerte más fuerte. Mucho, mucho más fuerte». Su frente se levantó. ¿Más fuerte cómo? A ella no le interesaban los atajos, pero podía decir con seguridad que estaba intrigada. Ella ya confiaba un poco en Mahito después de ver cómo se comportaba en combate. Él le había demostrado que tenía buenas intenciones y era muy capaz. Inclinó la cabeza. «Usando mi técnica. Solo con el permiso de Gojo. No sería sencillo, ni seguro». Su curiosidad rompió sus sospechas. «Explica». La voz de Mahito bajó, lenta y mesurada. «Tu alma no es enteramente tuya. Está ligado a otra persona. Tu gemela, creo que también la he conocido antes. Esa conexión los une a ambos, los limita a ambos. Puedo intentar cortarlo». Sus ojos se abrieron a pesar del agotamiento, con los puños apretados a los costados. «Si funciona», continuó, «tu restricción celestial se manifestará plenamente. Su cuerpo potencialmente alcanzaría su pico físico absoluto. Tu hermana, sus limitaciones también se aliviarían. Sus malditas reservas de energía parecían bastante bajas. Supongo que aumentarían bastante». Ella lo pesó cuidadosamente. «¿Y si el procedimiento falla?» «No estoy seguro», admitió sin dudarlo. «Esto sería un alto riesgo. Los gemelos ya son una anomalía en el mundo del Jujutsu. No puedo garantizar qué pasará si no funciona». El silencio cayó entre ellos, roto solo por el viento. La mente de Maki estaba dando vueltas. Sus ojos parecían un poco frenéticos. La perspectiva de cortar el vínculo entre gemelos que la encadenaba a ella y a Mai era más que tentadora para ella. Cualquier hombre menor probablemente incluso terminaría usando esto contra ella. Pero Mahito no era tal hombre. Era más bien un alma curiosa. Una buena oportunidad para experimentar, y si funciona, ambas hermanas me lo deberán. El clan Zenin ya me odia de todos modos. Después de todo, odian cualquier cosa diferente. 6. El sol del final de la tarde era cálido pero inquebrantable, y se derramaba a través de las altas ventanas de la oficina de Gojo en un baño dorado. La luz captó motas de polvo a la deriva en el aire, cada una girando perezosamente en la quietud. Debería haber sido una escena cómoda, pero Maki Zenin permaneció rígida en el medio de la habitación, con las manos entrelazadas libremente detrás de la espalda. Su postura era mesurada, su tono listo. «Quiero despedirme», dijo. Su voz no dudó. «Me voy a Kioto. Para ver a mi hermana». La silla de Gojo crujió mientras se inclinaba hacia atrás, con un brazo sobre el respaldo y el otro golpeando ociosamente con los dedos contra el apoyabrazos. «¿Y esto es lo que te dijo Mahito? ¿De verdad lo estás considerando?» No tenía sentido negarlo. Maki asintió una vez. «Él dice que puede cortar la conexión entre nosotros», continuó. «Si funciona, ambos nos volvemos más fuertes. Si falla», sus ojos no vacilaron. «Nos ocupamos de las consecuencias». La sonrisa de Gojo flaqueó ligeramente y fue reemplazada por una mirada más aguda. «¿Entiendes lo peligroso que es eso, verdad?» «Lo hago». La estudió un momento más, como si probara si sus palabras eran poses o verdad. «Entonces, ¿qué? ¿Me estás pidiendo permiso?» «Te digo lo que voy a hacer, como siempre, espero que apoyes mi decisión», respondió rotundamente. Eso le valió una risa baja y divertida. «Está bien.
Pero aquí está la cuestión. Es posible que no necesites mi aprobación para esto. La elección es tuya, Maki. Solo debes saber que si explota en tu cara, no hay forma de deshacerlo. Y tampoco podré castigar a Maito. Él solo hizo una propuesta, ese es el principio y el final. Ese es el punto, dijo sin pestañear. La sonrisa regresó, aunque esta vez más suave. Una restricción celestial física completamente despierta, se reclinó, con los ojos entrecerrados bajo la venda, mientras un recuerdo lejano parpadeaba detrás de ellos. Me recuerda al único hombre que estuvo cerca de matarme. El nombre no fue pronunciado. Maki nunca había oído hablar de tal cosa, pero tampoco se atrevió a preguntar, a pesar de la curiosidad que la carcomía. Su peso permaneció en el aire entre ellos. Maki inclinó la cabeza. Entonces entenderás por qué tengo que intentarlo. Razón de más para seguir adelante con el procedimiento. Gojo inclinó la cabeza y finalmente la despidió con un gesto perezoso. Vete entonces. Simplemente no hagas que me arrepienta de haberte apoyado. Ella se fue sin decir una palabra más. El aire exterior era más fresco y transmitía el leve olor a pino de los árboles que bordeaban el camino. Pero no le cortó la apretada espiral del pecho. Convencer a Gojo había sido la parte fácil. Convencer a Mai sería algo completamente distinto. Su hermana nunca había luchado contra las expectativas del clan. No tenía ambiciones de desafiar la autoridad de los Zenin sobre su autonomía, ni ningún impulso para abrirse camino desde la sombra en la que habían nacido. Para Mai, la supervivencia fue suficiente. Maki ya podía oírla burlarse. ¿Por qué arriesgarlo todo para obtener algún beneficio hipotético? ¿Por qué presionar por más cuando podrías vivir tranquilamente? Pero Maki ya había vivido esa vida antes. Y ella sabía que no era forma de vivir en absoluto. La oferta de Maito era peligrosa, no probada y tal vez incluso tonta. Pero también fue el primer camino creíble a seguir que tuvo. Tal como estaba, con el tiempo solo se quedaría atrapada como hechicera de segundo o primer grado por el resto de su vida. Si funcionara, Mai también estaría libre de sus limitaciones y su maldita técnica ya no estaría estrangulada por el peso de su restricción. Y Maki, su propia restricción celestial finalmente alcanzaría su potencial pleno y desencadenado. Ella, según las propias palabras de Gojo, tendría el potencial de una hechicera de grado especial, sin ninguna energía maldita. No se hacía ilusiones sobre el riesgo. Los gemelos ya eran una anomalía en el mundo del Jujutsu, y alterar su conexión no era algo que pudiera revertirse. El hecho de que siquiera se pudiera intentar fue un milagro en sí mismo. Pero la alternativa era seguir viviendo como habían estado, mitades separadas de algo que ninguno de los dos podía nombrar, encadenados por un vínculo invisible que ninguno de los dos pedía. Sus botas crujieron sobre el camino de grava, llevándola más allá del tramo abierto del campo de entrenamiento. Abajo, el sonido de los golpes intercambiados resonaba aguda y constantemente en la tranquila tarde. Miró hacia la fuente y vio a Maito mirando a Yuji a través de la tierra marcada. La postura del niño inexperto era baja, tensa y sus movimientos cargados de intención. Todo lo que había sucedido en su última misión había agotado cualquier restricción. No se estaba conteniendo. Kujisaki se sentó a poca distancia, con su silla de ruedas inclinada hacia el partido. Con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, no parecía alguien que hubiera perdido el uso de sus piernas. Los médicos dijeron que no había nada malo con su cuerpo. El daño fue más profundo. Megumi todavía estaba confinada en la enfermería, lo que hacía que el campo pareciera extrañamente incompleto. Maki se quedó solo un momento más antes de seguir adelante. Maito suspiró mientras detenía un puñetazo de Yuji, sintiendo el impacto posterior del puño divergente mientras le daba un rodillazo en el estómago al joven hechicero y lo hacía caer hacia un lado, solo para que se levantara una vez más. Yuji era así. Después de todo, tuvo la resistencia de llamarse protagonista de una serie de shounen de batalla. Pero en ese momento parecía estar luchando tanto con determinación como con frustración. Y nada de eso estaba dirigido a su oponente. Al parecer estaba buscando en otra parte. A pesar de que su mirada estaba centrada, parecía mirar más allá del propio Maito. ¿Está luchando por cambiar su destino, crecer hasta el punto en que no tenga que volver a sentirse impotente? Cualquiera que haya sucedido en su última misión, se desvió mucho de la historia original en el campo. La atención de Maito cambió brevemente a mitad del intercambio, con los ojos apuntando hacia Kujisaki, no hacia su cuerpo, sino más allá. Debajo de la superficie, lo vio. Una forma extraña tallada en su alma, la marca deliberada y precisa. El trabajo de Kenjaku.
Era un candado, una restricción tejida directamente en su alma, separándola de la función natural de su cuerpo. Romperlo requeriría una manipulación exigente del alma misma. Y hacerlo casi con toda seguridad alertaría a quien lo había puesto allí. La sonrisa de Maito era leve, y legible, incluso cuando detuvo el siguiente disparo de Yuji. Entonces, ¿quiere confirmar mi técnica de una vez por todas? Lindo, los puños de Yuji se desdibujaron en otra ráfaga, la determinación se puso en movimiento. Maito lo recibió limpiamente y sus golpes rompieron el aire entre ellos. El barco de Sukuna era una de las pocas personas que podía lastimarlo en ese momento, por lo que un combate con él fue bastante divertido para la maldición de grado especial. La mirada de Kugisaki nunca abandonó el intercambio. Ella estaba en silencio, pero su agarre en el apoyabrazos de su silla de ruedas se había apretado. La lucha se prolongó, los golpes resonaban en los terrenos vacíos mientras, mucho más allá de las puertas de la escuela, la figura de Maki ya era una silueta que se desvanecía contra el horizonte. Ella no miró atrás. Kyoto estaba esperando. Y así fue la elección que podría cambiar tanto su vida como la de su hermana para siempre. El día había sido largo como solo podían serlo los días de inactividad, de esos en los que no sucedía nada verdaderamente importante, pero el tiempo se negaba a avanzar más rápido. Maito había pasado la mañana en el campo de entrenamiento, dando vueltas alrededor de Panda en una lenta danza de prueba y error. Los golpes del cadáver maldito eran fuertes, del tipo que traqueteaba a través del hueso incluso si lo bloqueabas limpiamente, y la personalidad de Panda era tan amplia como su cuerpo. El spar había comenzado con un desafío, el estilo habitual de bromas afables de Panda, y rápidamente había pasado a algo más serio. Maito no necesitó usar su maldita técnica para ganar, pero hay que respetar la forma en que se movía Panda. El juego de pies del oso era engañosamente ligero, sus puños encontraban su camino a través de los huecos que Maito dejó abiertos a propósito, solo para ver cómo los tomaría Panda. Panda luchó con todas sus formas antes de que terminara la sesión, y Maito notó cada cambio, la fuerza bruta al estilo Triceratops, la agresión aparentemente incontrolable de Gorilla Mode, archivándolos en ese rincón tranquilo de su mente donde guardaba cualquier cosa remotamente interesante. El cambio al núcleo Triceratops fue el más inusual para Maito, un cambio casi completo tanto en habilidades como en fuerza. Sin embargo, no solo proporcionó fuerza. El unblockable Drumming Beat del modo gorila tenía un impacto más fuerte, lo suficientemente fuerte como para abrir agujeros en los campos de entrenamiento. También se implementó más rápido. Pero el Triceratops proporcionó una resistencia asombrosa y otra habilidad extraña que le permitió a Panda absorber impactos y liberar la fuerza almacenada en una carrera de toros bastante devastadora, haciendo un buen uso de sus cuernos recién desarrollados. Maito aprendió de ellos, tratando de encontrar formas de incorporar esas técnicas en sus propias creaciones. Al final, ambos abandonaron el campo con un vencedor bastante claro. Maito ni siquiera había sudado, pero Panda estaba exhausto más allá de lo creíble. De todos modos, no se trataba de quién ganó. El spar era una conversación y Maito ya había aprendido bastante. Por la tarde, el ruido del partido se había desvanecido en la quietud del estadio. Las nubes colgaban bajas y la luz se reducía hacia los bordes más suaves de la tarde. Fue entonces cuando la vio una vez más. Kugisaki Nobara estaba sentada sola cerca del muro más alejado, con su silla de ruedas inclinada hacia la tierra vacía del campo de entrenamiento. Ella no se inquietó ni suspiró. Simplemente, se sentó allí, como si vigilara algo que nadie más podía ver. Su cuerpo estaba intacto, Maito ya la había estudiado desde la distancia. El daño era más profundo y estaba ligado a la forma de su alma. Y él pudo verlo. La marca que Kenjaku había colocado. Los labios de Maito se movieron levemente hacia arriba. Podría romperlo. Podría hacerla caminar de nuevo antes de que el sol terminara de ponerse. ¿Pero por qué? La pregunta no era cruel, no para Maito. Fue honesto. Desde el punto de vista de Kenjaku, Maito ya estaba rehabilitado, una maldición convertida en proyecto favorito de Gojo Satoru. Había salvado a Yuji en más de una ocasión, salvó a Kugisaki de Aruta y luchó junto a hechiceros contra otras maldiciones. Los informes de Jogo y otros rumores habrían llevado esa narrativa lo suficientemente lejos como para que Kenjaku la creyera. Y si eso fuera cierto, ¿qué sería lo más natural para él? Cúrala. Demuestre su valor. Consolidar su papel como miembro de confianza del círculo de Gojo. Pero en realidad no necesitaba fortalecer más su posición. Ya estaba planeando hacerlo ayudando a Maki, alguien con mucho más potencial para ser útil en el futuro.
Maito dejó que su mirada pasara junto a ella, hacia el borde del campo donde los árboles proyectaban largas sombras. Si la curo ahora, Kenjaku lo sabrá con seguridad. Él confirmará el propósito real de mi técnica. Información como esa no era algo que simplemente regalaras. Su razonamiento era simple. No había ninguna recompensa que valiera la pena correr el riesgo en este momento. El suave crujido de los pasos sobre la grava lo alejó de sus pensamientos. Gojo Satoru no se acercó tanto como llegar, su presencia inundó el espacio antes que su voz. Maito, dijo, tan fácil como siempre, aunque había una tensión sutil en ello. Necesito una palabra. Maito miró hacia otro lado, la media sonrisa perezosa ya estaba en su lugar. ¿Sobre qué? Gojo se detuvo a unos pasos de distancia, con las manos enterradas en los bolsillos y los hombros sueltos de manera deliberada. Nobara. ¿Crees que puedes ayudarla? Maito inclinó la cabeza, dejando que el silencio se extendiera. ¿Ayuda cómo? ¿Sabes exactamente cómo?, dijo Gojo. El humor habitual se había reducido, dejando algo más pesado debajo. Lo que le pasa no es físico. Esa es tu especialidad. Maito se levantó de los escalones en cámara lenta. Puedo echar un vistazo. Gojo se hizo a un lado, señalando con una pequeña inclinación de la cabeza. Semi-invitado. Los ojos de Kujisaki lo siguieron mientras él se agachaba a su lado, pero ella no dijo nada. Maito no se molestó en mirarla a la cara. Estaba concentrado en lo que había debajo, en los finos bordes de la marca y en la forma en que la mordía. Sería muy fácil quitarlo. En cambio, frunció el ceño débilmente. Es más complicado de lo que parece. Hay una herida de barrera directamente en su alma. Como un cable trampa. Si lo abro a la fuerza, podría matarla. La mandíbula de Gojo trabajaba detrás de la venda de los ojos. ¿Podría? Maito se enderezó. No tengo mucha experiencia con barreras, pero eliminar una directamente ligada al alma puede tener efectos adversos. La maldición de grado especial le quitó el polvo de las manos como si el asunto ya estuviera resuelto. Si fuera yo no me arriesgaría. Las probabilidades no están a su favor. Kujisaki no habló, pero sus dedos se apretaron en los apoyabrazos de su silla. Era imposible saber cómo se sentía en ese momento, pero Maito podía sentir el dolor rodando en lo más profundo de su alma. No le preocupaba. No estaba lo suficientemente decidida a entregar su vida por la oportunidad de volver a caminar. Tenía otras cosas que quería hacer con su vida, gente que aún no había logrado conocer. Quizás algún día, eso fue todo lo que pensó antes de dar la vuelta sola con su silla de ruedas y marcharse. Ni Maito ni Gojo la detuvieron. Gojo exhaló, una respiración lenta que pareció bajarle un poco los hombros. Está bien. Si esa es la situación, ella tendrá que tomar esa decisión por sí sola. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Maito lo vio irse, esa misma leve sonrisa tirando de su boca. Lo había interpretado bien, dándole la verdad suficiente para que la mentira fuera creíble. La realidad era simple. Podría haberla arreglado en un instante. Pero nada había cambiado para él, en realidad no. Todavía solo se movía cuando había algo que ganar. Si Gojo, o la propia Kujisaki, alguna vez encontraran una manera de ofrecerle algo que valiera la pena, tal vez entonces eliminaría la marca. Hasta entonces, ella permanecería como estaba. Mantener a Kenjaku en la oscuridad era importante por ahora. Era inevitable que con el tiempo aprendiera su técnica, pero a esa altura ya no importaría. Maito ya confiaba en su crecimiento, confiaba en luchar contra cualquiera, desde Kenjaku hasta Gojo, e incluso Sukuna. Por supuesto, ganar y luchar eran términos muy diferentes. El terreno volvió a quedar en silencio y el horizonte se desvaneció en el azul profundo de la noche que se aproximaba. Maito se reclinó contra los escalones, con los ojos medio tapados, dejando que el pensamiento se alejara como humo, mientras volvía a sus reflexiones anteriores sobre su ejército personal aún creciente. Al final, siempre volvía a la misma regla, sin importar en qué mundo viviera. La ayuda nunca fue gratuita. El té entre ellos se había enfriado, pero ninguna de las hermanas pareció darse cuenta. Maki se sentó frente a Mai en el rincón oscuro del salón del dormitorio de Kioto, con los codos sobre las rodillas, inclinándose hacia adelante como si cada palabra que dijera fuera parte de una pelea que se negaba a perder. Mai se recostó en el sofá con su habitual postura cautelosa, con los ojos medio tapados y los brazos cruzados, pero el ligero temblor en su pie delató la tensión que nunca la abandonó realmente. «Sabes que yo tampoco quise esto nunca», dijo finalmente Maki, con la voz baja. Pero no iba a dejar que ellos decidieran hasta dónde llegaría. Mai soltó una breve risa, amarga pero tranquila.
Así que decidiste luchar contra la marea de frente. Felicitaciones. Al menos elegí la ruta más inteligente y no me ahogué. ¿A esto le llamas inteligente? Maki hizo un gesto hacia su hermana, hacia el elegante uniforme, la postura perfecta que le inculcaron las asfixiantes reglas del clan Zenin. ¿Viviendo bajo sus talones? ¿Esperando que te digan con quién casarte, dónde vivir, cómo respirar? La mirada de Mai se alejó. Durante un largo momento, el sonido de la lluvia golpeando la ventana llenó el espacio entre ellos. Es mejor que luchar hasta que me rompa, murmuró. Al menos así puedo elegir los momentos que quiero disfrutar antes de que todo termine. Esa es la cuestión, dijo Maki. No tiene por qué terminar así. La frente de Mai frunció el ceño. ¿Y cuál es exactamente tu plan milagroso? Maki respiró hondo. Maito. Ese nombre atrajo la atención de Mai de inmediato. Él puede cortar el vínculo entre nosotros, continuó Maki. Él dice que nos hará más fuertes. Nosotros dos. Mi restricción celestial alcanzaría su máximo potencial y tu maldita técnica podría ser liberada. Sin contenerse. No hay zen en decidir lo que vales. La expresión de Mai cambió en pequeños incrementos renuentes. Primero la incredulidad, luego la consideración lenta y progresiva. Eso, no es posible. Lo es, dijo Maki con firmeza. Él tiene confianza. Pero es arriesgado. Un tested. Lo llama un procedimiento experimental por una razón. Mai se reclinó y miró al techo como si la respuesta pudiera estar escrita allí. ¿Y si falla? Maki no se inmutó. Luego bajamos en nuestros propios términos. No es de ellos. Su determinación ardía intensamente. Esperaba liberarse de sus grilletes y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. La habitación se sentía más pesada entonces. El tipo de pesadez que surgió de demasiadas verdades expuestas al descubierto. ¿Sabes?, dijo Mai lentamente, siempre pensé que eras tú el testarudo porque querías demostrarles que estaban equivocados. Pero tal vez sea porque simplemente no soportas perder. Maki sonrió débilmente. No te equivocas. Durante un rato permanecieron sentados en silencio, con dos mitades de la misma moneda finalmente orientadas en la misma dirección. Odio admitirlo, dijo Mai por fin, pero tienes razón. Mi futuro aquí es basura. En el mejor de los casos, me envían con algún anciano para que el clan pueda acariciar su propio ego. Su voz se enganchó en las palabras, aunque volvió a forzarla a estabilizarse. Si esto funciona, quizá pueda escribir mi propio futuro. Los ojos de Maki se suavizaron un poco. ¿Entonces estamos de acuerdo? Mai exhaló, una rendición larga y lenta. Estamos de acuerdo. No se abrazaron. No lo necesitaban. Para empezar, nunca se habían llevado bien, no desde que eligieron caminos diferentes en la vida. Pero ahora, abrazarse me pareció mal. Después de todo, estaban a punto de intentar cortar la conexión más profunda entre ellos, el vínculo en sus almas. Por su propio bien, para crear un futuro mejor. La decisión quedó entre ellos como un pacto silencioso. Más tarde ese día, la lluvia había cesado, dejando el aire húmedo y agudo con olor a tierra húmeda. Maito estaba exactamente donde Yuki pensó que podría encontrarlo, estirado perezosamente a lo largo de uno de los bajos escalones de piedra que enmarcaban el campo de entrenamiento, con los ojos medio cerrados como un gato bajo una mancha de sol. Parecía casi como si no estuviera todo allí. Se tomó su tiempo para acercarse, dejando que sus pasos tuvieran el peso suficiente para anunciarse sin apresurarse. 2 veces en una semana, dijo Maito sin abrir los ojos. ¿Se supone que debo empezar a pensar que te gusto? La sonrisa de Yuki era lenta y mesurada. ¿Eso sería un problema? Depende, respondió Maito, finalmente abriendo un ojo para mirarla. Sobre si realmente lo haces o si solo estás aquí por mi maldita técnica. Ella se rió levemente, aunque por dentro ya estaba sopesando su próximo movimiento. En sus reuniones anteriores, ella había visto algo en él, algún núcleo de honestidad y amabilidad enterrado bajo toda la presunción. No ocultó lo que quería y no perdió el tiempo fingiendo creer en ideales elevados. Y su habilidad podría ser la respuesta que ella había estado buscando toda su vida. Una forma de romper los límites de la energía maldita, de remodelar lo que era posible. Pero decirle eso directamente sería un error. No le pareció a alguien que respondiera bien cuando le dijeron lo que debía hacer. No, Maito necesitaba pensar que era su elección. Ella se bajó para sentarse a su lado, cruzando una pierna sobre la otra. Tal vez simplemente me gusta tu compañía. No eres como el resto de ellos. Maito inclinó la cabeza. ¿Adulación? ¿De ti?
Observación, corrigió Yuki, inclinándose ligeramente más cerca. Además, eres un tipo raro de honesto. La mayoría de la gente baila alrededor de lo que quiere. Simplemente dilo. La sonrisa de Maito se amplió. ¿Y tú qué quieres? Ella miró su mirada sin dudarlo. Para ver lo que realmente puedes hacer. De cerca. Por un momento, el aire entre ellos se sintió cargado, pero no con energía maldita. Maito la estudió como estudiaba todo, como si estuviera desmontando cada palabra para ver qué había debajo. Podría mostrártelo, dijo finalmente, pero puede que sea más de lo que puedas soportar uno. Bueno, ya veremos más tarde. Por ahora, ¿cómo ha sido tu vida aquí? Yuki respondió, su tono juguetón pero su intención aguda como el cristal. Ella no tenía planes de apresurar esto. Un enfoque constante lo mantendría curioso y abierto. Hablaron un rato, su conversación oscilaba entre golpes inofensivos y sondeos sutiles. A Maito no le importó la atención. De hecho, la encontró inesperadamente refrescante. Yuki no le tenía miedo y no parecía importarle las historias que contaban los demás. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, la tensión había cambiado. Ya no era un juego verbal. Sus bromas tenían un tono diferente, que ninguno de los dos se molestó en suavizar. Yuki se inclinó, con la voz un poco más baja. ¿Sabes? Para alguien que supuestamente es peligroso, es muy fácil estar cerca de ti. La sonrisa de Maito regresó, ahora más aguda. Te sorprendería saber cuánta gente me encuentra, interesante. ¿Interesante, eh? Ella dejó la palabra colgada allí, probándola. Puedo ver eso. Ninguno de los dos necesitaba decir el resto. La atracción estaba ahí, mutua y tácita. Más tarde, en la tranquilidad de una habitación poco iluminada, la conversación se detuvo por completo. Cualquier precaución que Yuki había planeado mantener borrosa en los bordes, y cualquier restricción a la que Maito se había estado aferrando se disolvieron en la calidez de la proximidad. Nos llevamos bastante bien. Si ella quiere tan fácilmente, ¿quién soy yo para quejarme? No había estado con nadie en meses y, aunque rara vez admitía sentir algo tan humano como reprimido, no tenía motivos para negarse, ¿verdad? Ciertamente ayudó que pudiera sentirlo. El deseo dentro de Yuki. Ella tenía algo más que el deseo enterrado en sus pensamientos, pero, de nuevo, ¿por qué alguien interactuaría con él sin intentar ganar nada? Era natural. En ninguna de sus vidas había experimentado el amor incondicional. Él ni siquiera creía que existiera. Para Yuki, no se trataba solo del acto en sí, sino del espacio que creaba. Una cercanía que pensó que podría ser útil. La confianza era una moneda y esta noche estaba a punto de hacer un pago inicial. La verdadera pregunta era, ¿podría mantener el control del juego que acababa de elegir jugar? La habitación estaba lo suficientemente tranquila como para que Yuki pudiera escuchar el leve crujido de las cortinas mientras se movían con la brisa nocturna. La luz de la lámpara se había oscurecido, proyectando todo en sombra ámbar. En algún punto entre sus bromas y la quietud que siguió, el equilibrio de la sala había cambiado. Maito se acercó sin previo aviso, la sonrisa familiar desapareció y fue reemplazada por algo más lento y deliberado. Su mano encontró la curva de su mandíbula, inclinando su rostro hacia la de él. Su tacto era cálido, más cálido de lo que ella esperaba y sin prisas, como si estuviera saboreando el hecho de que ella no se apartara. Luego sus labios rozaron los de ella. Sentían calor, como si se estuvieran derritiendo contra el de ella. No fue el picoteo descuidado que medio esperaba de una maldición inexperta, ni la afirmación brusca de alguien que intentaba demostrar algo. Fue intencional, persuasivo, como si estuviera leyendo sus reacciones tan fácilmente como leía un alma. No debería estar pensando en esto. Pero ella lo era. El pensamiento se enredaba con el hecho innegable de que él era bueno en esto. Demasiado bueno. Un suave gemido se alojó en su garganta mientras sentía que su lengua húmeda tiraba suavemente de la de ella. Todo en él se sentía extrañamente cálido, a pesar de la energía repulsiva que lo dio a luz. Ella se quedó dando vueltas en sus pensamientos durante minutos mientras la maldición de grado especial continuaba disfrutando de sus labios con ternura. Cuando su boca finalmente abandonó la de ella, un rastro de saliva la siguió, haciéndola sentir un poco avergonzada mientras él le sonreía de una manera cálida y extremadamente afectuosa. ¿Qué pasa? ¿La maldición te atrapó la lengua? Allí estaba. La presunción de la que siempre le gustaba hacer alarde. Pero en lugar de ser divertida, no pudo evitar encontrarlo atractivo en ese momento. Ella estaba a punto de decir algo, pero la detuvieron cuando Maito la atrajo una vez más.
Sus labios se movieron, formando un rastro a lo largo de la línea de su mandíbula. Ella casi se rió de lo absurdo. Una maldición. Estoy dejando que una maldición me bese así. La risa nunca llegó. En cambio, su aliento la atrapó, traicionándola mucho más de lo que cualquier palabra podría hacerlo. Cada beso desdibujaba las líneas. Cuanto más avanzaban sus labios, más difícil se volvía recordar por qué ella había mantenido esa línea entre ellos en primer lugar. Sus besos se movían más abajo, deliberados como pasos, y cada uno le robaba más atención a medida que su mirada se nublaba. Antes de que ella se diera cuenta, su camisa había desaparecido y su sujetador había quedado en el camino. La maldición frente a ella mostraba una mano bastante hábil mientras desabrochaba los broches con una sola mano. Mientras tanto, su otra mano trazó sus flexibles piernas y caderas, evitando deliberadamente la dulce mancha húmeda que ya se había formado a través de sus pantalones. Su ropa. Ni siquiera se había quitado la ropa y ya estaba así de mojada. Esto es ridículo. ¿Por qué él? ¿Por qué es así? Ni siquiera podía expresarlo con palabras, el placer que sintió cuando sus labios finalmente le dieron un mordisco a mí, compadre. Tendrás que terminarlo con tu imaginación, brother. Atentamente, Fanfitch. La luz de la mañana era suave pero despiadada, mirándola con los ojos cerrados hasta que cedió y se dio la vuelta. La habitación olía prominentemente a su emoción. Cualquier otro olor en la habitación quedó completamente ahogado. Su cabello era un desastre. Todo su cuerpo temblaba mientras luchaba incluso por levantar un dedo. Ella, una hechicera de grado especial, quedó indefensa. Todavía podía sentir la forma de Maito en ella. Ella se sentía llena incluso ahora. Y a juzgar por la sustancia blanca y pegajosa alrededor de la parte interna de sus muslos, probablemente estaba llena. A pesar de la rudeza con la que la trató, no le dejó heridas ni lágrimas. Él fue cuidadoso con ella. Pero, a pesar de mostrar tanto cariño al principio, y cuidarla de esa manera, Maito no estaba a la vista por la mañana. En cambio, su presencia solo se sintió a través de una nota junto a la cama, cerca de un desayuno y agua. La nota era solo una obviedad sobre que había perdido demasiada agua y no se había olvidado de hidratarse adecuadamente. Otro comentario sarcástico del hombre que la había dejado en tal estado. Se estiró experimentalmente y luego hizo una mueca. Genial, murmuró para sí misma, se siente como, he estado entrenando durante 3 días seguidos. No era el tipo de dolor en el que alguna vez había esperado usar la técnica maldita revertida, pero allí estaba, empujando su cuerpo nuevamente hacia la calma con un goteo de energía positiva. Ella no se arrepintió. No exactamente. Pero había un peso extraño en su pecho que no podía nombrar. Anoche le había resultado más difícil mantener ordenadas sus categorías mentales. Maito, la maldición, la variable impredecible, el peligroso comodín, ya no cabían en la misma caja. No después de verlo así. No después de sentirlo así. Ella se sentó, arrastrando una mano por su cabello. Cuidado, Yuki, murmuró en voz baja. Empiezas a olvidar quién es y terminarás cometiendo errores que no podrás recuperar. Pero ella ya sabía que a una parte de ella no le importaba. Una parte de ella lo sabía, ella ya había cometido uno de esos errores. La luz del sol de la mañana se derramó en el patio en suaves pendientes, pintando los caminos de piedra con oro suave. Una ligera brisa hacía crujir las hojas en lo alto, trayendo consigo el tenue aroma del rocío y del cedro lejano. Maito descansaba contra el muro bajo, con los brazos cruzados y su postura sin esfuerzo, como si el mundo mismo existiera para fluir a su alrededor. La quietud habitual de las primeras horas le sentaba perfectamente bien. Yuji y Kujisaki aparecieron primero, con expresiones medio despiertas, medio molestas. ¿En serio? ¿Qué pasó anoche? Pensé que las paredes se iban a derrumbar solas. Yuji murmuró, frotándose los ojos. Pensé que algo se había roto afuera anoche. Kujisaki frunció el ceño y dio un paso adelante con su habitual agudeza. ¿En serio? Pase lo que pase en este edificio, no quiero volver a oírlo. Mis oídos todavía zumban. Maito levantó una ceja y se encogió de hombros perezosamente, como si sus quejas apenas se registraran. No fuiste tú quien hizo el ruido, ¿verdad? Preguntó, con voz suave y despreocupada. Yuji abrió la boca para protestar, pero Kujisaki le dio un fuerte codazo. Cállate. No vale la pena discutirlo. La mirada de la maldición se posó sobre ellos, tranquila y divertida. Podía ver la molestia en sus ojos, la frustración de no saber exactamente qué los había perturbado. Las comisuras de su boca se levantaron con una sonrisa sutil y satisfecha de sí mismo. Algunas cosas era mejor dejarlas sin explicar.
Los dos todavía eran jóvenes al final del día, y Maito no tenía ganas de ser quien tuviera la charla con ellos. Pero Megumi no tenía tales reservas. La próxima vez que hagas algo íntimo, hazlo fuera de los dormitorios. De lo contrario presentaré una queja ante el director. Su tono inexpresivo y cansado sonaba incluso más frustrado de lo habitual, lo que provocó que la maldición de grado especial pusiera los ojos en blanco. ¿Quieres decirme que esos gritos eran? Kujisaki pareció divertirse de inmediato, mientras que Yuji permaneció confundido. Sí, y al mismo tiempo. Estoy de acuerdo en mantenerlo bajo de ahora en adelante. Había pasado un tiempo, se pasó un poco. Maito se rió un poco, sus pies se balanceaban ligeramente mientras se acostaba sin ninguna preocupación en el mundo. Megumi entrecerró los ojos, sin saber siquiera cómo responder a eso. Kujisaki simplemente se puso ligeramente rojo y Yuji inclinó la cabeza hacia un lado de una manera confusa e inocente. Lo que sea. Vamos a desayunar, tenemos entrenamiento después. Megumi continuó adelante, seguido por Yuji y Kujisaki. Esta última manejaba bastante bien su nueva discapacidad. Se movía rápidamente en su silla de ruedas e incluso todavía estaba dispuesta a participar activamente en ciertas misiones. Ella quería seguir entrenando su maldita técnica, tal como estaba. Su determinación era encomiable, pero una vez más, no era asunto de Maito. Pasaron unos momentos antes de que una nueva presencia llamara su atención. Yuki emergió al otro extremo del patio, con su apariencia inmaculada como siempre. Su cabello estaba perfectamente en su lugar, su postura era mesurada y, sin embargo, había una tensión en sus hombros que delataba el esfuerzo detrás de la compostura. Parece frío esta mañana, dijo en voz baja, con la voz casi tragada por el suave zumbido del patio. Maito inclinó ligeramente la cabeza, estudiando su expresión con un interés lento y calculador. ¿Frío? Él repitió. ¿Qué quieres decir? Mi corazón todavía late, tengo mucho calor. Yuki parpadeó, un destello de vacilación cruzó sus rasgos. Quiero decir, después de anoche, pensé que podrías acurrucarte conmigo por la mañana o algo así. Ella se quedó atrás y la última parte permaneció sin decir mientras estaba atrapada entre la curiosidad y la incertidumbre. Pero era la verdad. Ella no quería nada más que abrazarlo por la mañana después de una noche tan apasionada. Sin embargo, la frialdad de esa habitación se acentuó cuando ella se despertó sola. La nota, aunque en el mismo tono petulante y jocoso, no le había transmitido ningún afecto a Yuki. Era simplemente amistosa en el mejor de los casos. Pero a Maito no le importó nada de eso. Desafortunadamente para ella, él no era tan ciego como ella pensaba. Dime, Yuki, dijo Maito, incluso con su tono, casi burlón en su claridad. ¿Qué esperabas lograr? Su confusión fue inmediata y aguda. Las palabras se asimilaron al peso de algo mucho más pesado que cualquier comentario casual matutino. Por dentro, su corazón empezó a retorcerse incómodamente, un extraño tipo de dolor que nunca antes había sentido. Yo, no lo entiendo, susurró. Las palabras sonaban más débiles de lo que pretendía y su voz delataba la repentina turbulencia de sus pensamientos. Ya lo sé, continuó Maito, con los ojos fijos en los de ella. Lo sentí. Los sentimientos y deseos enterrados dentro de tu alma, aquellos que intentaste ocultar. Yuki sintió como si un balde de agua fría acabara de caer sobre su cabeza. La peor parte. Ni siquiera pudo refutarlo. Aún así, se sentía avergonzada. Y peor aún, se sintió aún más herida. No me perseguías por lujuria o puro deseo, Yuki. Estabas intentando lograr algo completamente distinto. ¿Qué necesitas de mí? Su pecho se apretó. Su pulso se aceleró y cada latido parecía resonar en sus oídos. Intentó reunir una respuesta, algo firme y sereno, como normalmente podía hacerlo. Pero las palabras se alojaron en algún lugar entre el miedo y la vergüenza. Yo, me acercaré más tarde, dijo finalmente, con la voz más temblorosa de lo previsto, forzando una pequeña sonrisa incierta. Tengo algo que cuidar. Se giró para irse, cada paso medido pero apresurado. Las lágrimas que amenazaban con derramarse fueron reprimidas con estricto control, pero su garganta ardía y su pecho se sentía pesado. Esto no era propio de ella. El dolor era extraño, una sensación que la dejó simultáneamente frustrada y cruda. Maito la vio irse, impasible, su expresión ilegible. Él sabía desde el principio que ella lo veía solo como un medio para lograr un fin. Incluso pudo adivinar con qué fin, debido a que ya conocía sus sueños y las metas de su vida. Él, sin embargo, no había anticipado su vulnerabilidad.
Él no tuvo en cuenta el ardor que sentía en el corazón de esa manera. Para él, los sentimientos, si existían, no tenían cabida en una transacción. El patio volvió a su ritmo tranquilo. La luz del sol se desplazaba por los caminos de piedra, calentando el aire y atrapándose en la hierba cargada de rocío. Maito se permitió un pequeño estiramiento y las comisuras de su boca se convirtieron en una leve sonrisa. Pasaron unos minutos antes de que aparecieran Maki y Mai, acercándose con pasos decididos. Sus ojos eran claros, la determinación evidente en cada movimiento. «Estamos listos para iniciar el procedimiento», anunció Maki, con voz firme e inquebrantable. Maito inclinó la cabeza y el más leve reconocimiento pasó por encima de sus rasgos. «Muy bien», dijo simplemente, con una voz tan tranquila y serena como la propia mañana. «Comencemos». La enfermería olía ligeramente a ropa de cama antiséptica y limpia. 2 camas estaban una al lado de la otra en el medio de la habitación, cada una con sábanas frescas cuidadosamente escondidas. Maki ocupó la cama derecha, con los brazos cruzados sobre el pecho, postura erguida e inflexible. Su mirada estaba fija en Maito, siguiendo sus movimientos como un depredador que rastrea a su presa. En la cama izquierda, Mai estaba sentada con las piernas cruzadas y las manos apoyadas cuidadosamente sobre las rodillas. Ella no lo miró directamente, sino que lo miró con aire fresco y distante, aunque sus ojos delataban un destello de inquietud. Maito se interpuso entre ellos, manteniendo su habitual postura relajada. Shoko Yerdi se apoyó casualmente contra un mostrador cerca de la pared del fondo, con los guantes ya puestos, y su expresión era tan ilegible como siempre. «Ustedes dos están más conectados de lo que la mayoría cree», Maito comenzó, con su voz en un tono fácil y conversacional. «No solo a través de sangre. Como gemelos, ese vínculo tiene una profundidad que va más allá. Está en vuestras almas». La boca de Maki se movió y frunció el ceño levemente. «Lo sabemos. Ya lo has dicho antes. Ve al grano». Por mucho que lo respetara después de su entrenamiento y oferta, ya estaba bastante ansiosa por todo el procedimiento. Maito sonrió levemente, sin tomarla demasiado en serio mientras se acercaba. «Crees que lo sabes. Pero puedo ver lo que la mayoría no puede». Colocó una mano ligeramente sobre el hombro de Maki y la otra sobre el de Mai. «Vuestras almas están atadas por un hilo invisible. Está vivo. Te moldea de maneras que nunca has notado». Shoko se enderezó ligeramente y su mirada se estrechó al sentir el sutil cambio en el aire. El enfoque de Maito se profundizó. El hilo invisible apareció ante él, un cordón de energía brillante y pulsante que corría entre los gemelos, brillando con una atracción extraña, casi magnética. No era solo una conexión, era un ancla compartida que atraía a ambos de diferentes maneras. Dentro de la atadura, vio sus deseos, crudos y sin filtros. Libertad. Uno ardía de ganas de luchar por ello sin descanso. El otro lo alcanzó pero retrocedió asustado y se contuvo. Juntos, esos instintos conflictivos habían estrechado el vínculo. Maito comenzó a desentrañarlo, hebra por hebra. Su agarre sobre sus hombros era suave, pero el aire a su alrededor se espesaba y el débil zumbido de energía violácea en la habitación se hacía más fuerte. Entonces sucedió. En el momento en que la última hebra se aflojó, la unión no simplemente se desvaneció, detonado. La energía maldita de Mai estalló hacia afuera como una onda expansiva, estrellándose contra las paredes y haciendo temblar el equipo médico. De repente, el aire estéril estaba cargado de energía cruda y desenfrenada. Sus reservas se expandieron a un ritmo vertiginoso, aumentando hasta rivalizar con las de un hechicero de grado especial. Su respiración se entrecortó bruscamente y sus ojos se abrieron como si algo dentro de ella se hubiera desbloqueado. La técnica de construcción que siempre había llevado consigo ahora tenía un océano de energía detrás, un potencial que nunca había imaginado posible. En el mismo momento, el cuerpo de Maki convulsionó. Su energía maldita se evaporó en un instante, despojada hasta que no quedó nada. La ausencia era casi audible, un silencio repentino y profundo en la débil corriente de poder que siempre había zumbado bajo su piel. Sus músculos se tensaron, luego comenzaron a expandirse y contraerse en rápida sucesión, y la transformación se abrió paso a través de su cuerpo. El proceso fue brutal. Su aliento llegó en ráfagas irregulares, con los dientes apretados contra el dolor. Las venas sobresalían a lo largo de sus brazos a medida que su fuerza se duplicaba, triplicaba y luego avanzaba aún más. Cada fibra de su cuerpo se endureció y se refinó más allá de los límites de cualquier hechicero común. Ella podía sentirlo. El poder crudo y explosivo en sus extremidades.
Maito observó con fascinación absorta, sus ojos revoloteando entre ellos como si memorizara cada detalle. El aire crepitaba alrededor de la cama de Mai, su energía casi cantaba contra sus sentidos, mientras que la transformación de Maki irradiaba un tipo diferente de intensidad, dominio físico puro y desenfrenado. Shoko dio un paso adelante, frunciendo el ceño. Este nivel de cambio, sus cuerpos no están preparados para ello como si fuera una señal. Mai dejó escapar un aliento estremecedor, con el cuerpo flácido mientras la avalancha de poder la abrumaba. Las piernas de Maki se doblaron bajo la tensión de sus músculos remodelados y sus ojos se cerraron. Ambos se desplomaron sobre sus respectivas camas, inconscientes. Maito retiró lentamente las manos y dio un paso atrás para contemplar la escena. Fascinante, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Shoko ya se estaba moviendo, comprobando los pulsos, examinando los patrones de respiración. Vivirán, dijo secamente. Pero sus cuerpos y mentes necesitarán tiempo para adaptarse. Tanto cambio a la vez, es mucho, incluso para ellos. Maito solo sonrió y su mirada se detuvo en cada gemelo por turno. Acababa de confirmar algo mucho más valioso que los resultados físicos, el conocimiento de que los deseos más profundos de una persona podían encontrarse, manipularse y, en algunos casos, convertirse en armas. Él guardaría esa revelación para sí por ahora. No tiene sentido arruinar la sorpresa para más tarde. La habitación se fue acomodando poco a poco. El zumbido de la energía de Mai se suavizó, aunque todavía presionaba débilmente contra los bordes de la percepción. El cuerpo de Maki, ahora completamente libre de energía maldita, parecía engañosamente quieto, pero Maito conocía la fuerza bruta que se escondía debajo de ese exterior tranquilo. Se dirigió hacia la puerta sin prisa. Los dejaré bajo su cuidado, doctor. Cuando despierten, diles que ahora son libres. Lo que hagan con esa libertad depende de ellos. Shoko no levantó la vista de su trabajo. ¿Y cómo te beneficia esto exactamente? Su voz era tan insensible como Maito la recordaba. Pero su pregunta parecía demasiado extraña. ¿Había dejado algún desliz de emoción en su rostro mientras estudiaba ese vínculo entre los gemelos? No se pudo evitar. No era como si tuviera esa oportunidad a menudo. Resulta que, para una técnica como la suya, estudiar el vínculo natural entre dos almas era todo lo que necesitaba para obtener una iluminación bastante importante. Llegó al punto en que sintió que había abierto una nueva vía para mejorar su técnica. La sonrisa de Maito se profundizó cuando llegó a la puerta. Simplemente estoy feliz de ayudar. Su voz sonaba tan genuina en ese momento que nadie podía decir que, de hecho, estaba mintiendo. El patio se había vaciado hacía horas, los ecos del entrenamiento y la charla ociosa reemplazados por el ritmo tranquilo del viento entre los árboles. Maito prefería estos horarios. Le pertenecían. Ni su caparazón, ni sus conversaciones, ni las distracciones de las voces de otras personas. Solo él, sus pensamientos y el zumbido interminable de posibilidades. Lejos de los muros de la escuela, en un complejo abandonado donde incluso los perros callejeros evitaban las sombras, su otro yo trabajaba. Los ojos de Maito se llenaron hasta la mitad mientras se apoyaba contra la barandilla del balcón, sintiendo el débil pulso del vínculo del alma entre ellos. Dividir su alma había sido una curiosidad en su día, una teoría puesta a prueba en breves momentos. Ahora estaba refinado. Controlado. El clon se movía con su precisión, pensaba con su intención y, gracias a la nueva comprensión obtenida durante el procedimiento Maki Mai, llevaba su técnica exactamente como lo hacía su cuerpo original. Más bien, era más preciso decir que podía transferir su plena conciencia a través de ese vínculo del alma. Su conciencia llevaba su técnica maldita. El vínculo del alma brillaba como un hilo tenso entre ellos, llevando algo más que meras instrucciones. Transfirió habilidad, sensación y los intrincados patrones de la transfiguración inactiva sin la necesidad habitual de proximidad. Y a través de ese vínculo, el trabajo continuó ininterrumpidamente. La caverna debajo del complejo estaba iluminada únicamente por el resplandor de linternas dispersas, cuya luz caía sobre docenas de figuras en diversos estados de finalización. Algunos se mantuvieron erguidos y quietos, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuvieran escuchando. Otros estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, con el rostro en blanco, esperando que les cosieran la siguiente capa de pensamiento. La primera raza me resultaba familiar. Los soldados voladores. Armados con quitina, de múltiples ojos y alados, cada uno elaborado a partir de restos de maldiciones de bajo nivel y energía maldita circundante acumulada, su propósito es singular. Pulular, abrumar y consumir.
Pero la segunda raza era diferente. Tenían forma de personas. Más pálido, quizás. Las extremidades son una fracción demasiado largas, los movimientos son casi demasiado precisos, pero el contorno es inequívocamente humano. Donde los soldados voladores fueron construidos para números, estos fueron diseñados para algo más refinado. El clon se encontraba ante uno de ellos, una figura masculina alta con cabello corto y negro y una expresión ilegible. La piel a lo largo de sus brazos estaba ligeramente grabada con los patrones de su alma remodelada, como si cadenas invisibles se hubieran derretido en su lugar. Mahito les había puesto nombre Alma Forjada. El nombre le agradó, un recordatorio de que estas criaturas no eran simplemente humanos retorcidos, sino algo completamente nuevo. Crearlos fue costoso. Los recursos debían elegirse con cuidado. Los delincuentes hicieron un excelente material de partida. Sus almas ya estaban deshilachadas, oscurecidas por hechos de los que no se arrepentían. Los mercenarios también trabajaron. La ambición y la violencia los dejaron expuestos a la remodelación. Y aquellos que estaban al borde del suicidio a menudo llevaban fracturas tan profundas en sus almas que el proceso de reconstrucción fue casi sencillo. Mahito no tuvo problemas para adquirirlos. Tampoco le pareció moralmente incorrecto. Eran en su mayoría criminales, y aquellos que estaban a punto de suicidarse eran mejor utilizados en sus manos. La belleza de dividir su alma era que el clon podía operar mientras el original continuaba como si nada estuviera mal. Una persona desaparecida aquí o allá no llamó la atención en las partes adecuadas del mundo. El proceso comenzó de la misma manera cada vez. El alma fue desnudada, sus defectos y fracturas quedaron expuestos y luego reconstruida bajo las manos de Mahito. Pero el refinamiento llegó en el siguiente paso. En Soulforged, Mahito incrustó algo nuevo. Pedazos de conciencia despojados de sus vidas humanas anteriores. No lo suficiente como para ser peligrosos, no lo suficiente como para permitirles la independencia de él, pero lo suficiente como para que piensen. Razonar. Aprender. Cada pieza era un fragmento de intención, una astilla de voluntad diseñada para encajar perfectamente en su nueva forma. Con él vinieron patrones de memoria, capacidad para resolver problemas, incluso un sentido de individualidad, pero todo ello entrelazado con una verdad inmutable. Existían para servirle. Había aprendido de los gemelos que los deseos eran el pegamento que unía las almas. Sin un deseo compartido, los vínculos se deshilacharon y se rompieron. Con el correcto se volvieron más fuertes que el acero. Así que lo entretejió en cada alma forjada, un deseo único e inquebrantable que era más profundo que el pensamiento o el instinto. La lealtad a Mahito. No lealtad a su rostro ni a su nombre, sino a la idea de él. Hasta lo más profundo de su ser. Lo miraban, a cualquier él, clon o original, y sabían sin dudar lo que su propósito era seguirlo. En la caverna, el clon pasó a la siguiente figura. Esta era mujer, con el pelo corto y la mirada ya siguiendo sus movimientos. Había llegado a la etapa en la que el fragmento de conciencia se estaba asentando en su lugar. Sus labios se separaron. ¿Pedidos? La voz era tranquila, casi sin tono, pero la palabra era clara. Todavía no, respondió el clon. Los conocerás cuando llegue el momento. Su cabeza se inclinó ligeramente y volvió a la quietud. Mahito se permitió un destello de satisfacción. Ya no era solo creación. Era cultivo. Cada Soulforged era capaz de pensar, pero sus pensamientos giraban en torno a él. Sus decisiones siempre conducirían de nuevo a él, porque sus deseos habían sido reescritos para que así fuera. Uno sobre el suelo, el Mahito original se alejó de la barandilla. A través del enlace, pudo sentir el progreso del clon. La conexión entre ellos era constante, el flujo de impresiones y actualizaciones fluía como un segundo latido del corazón. No necesitaba ver a los Soulforged para saber que sus filas estaban creciendo. Podía sentirlos, docenas de mentes alineadas hacia él, palpitando con la misma lealtad singular. Con el tiempo, superarían a los soldados voladores. El enjambre seguiría siendo útil para la fuerza bruta, pero los Soulforged podrían infiltrarse, adaptarse y mezclarse. Podían usar rostros humanos de manera lo suficientemente convincente como para caminar entre la multitud sin despertar sospechas. Y a diferencia de los seguidores comunes, nunca lo traicionarían. No pudieron. La estructura de sus almas lo hacía imposible. No le preocuparon las implicaciones. No importaba si lo llamábamos creación, manipulación o juego a ser Dios. Lo que importaba era que funcionara. Que seguiría funcionando. En la caverna, el clon se trasladó a un banco de trabajo salpicado de fragmentos de vidrio de alma, restos cristalizados de voluntades particularmente fuertes.
Serían útiles para el siguiente lote, ya que le darían a Soulforge reflejos más agudos o un pensamiento más rápido. Los dedos de Mahito los seguían, ya planificando. El conocimiento adquirido a partir del vínculo de los gemelos todavía ardía brillantemente en su mente. Había visto cómo los deseos podían entrelazarse, cómo podían fusionarse en algo mayor que la suma de sus partes. Ese mismo principio podría unir no solo a dos almas, sino a muchas. Un solo deseo, perfectamente compartido, podría unificar a toda una nación, y mucho menos a un ejército. Y su ejército estaba casi listo.